La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿No quieres otra cosa de la vida? Yo todos los días, pero también todos los días decido aceptar esta vida. ¿Tú me has escuchado quejarme alguna vez? No, porque para mí estar hoy, aquí, En la cadena Ser, en este sitio, La Hora Extra, según tu insulso, me basta. con Dani de la Fuente. Aunque nuestros amigos lleguen tarde. Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a La Hora Extra. Entre lo extraño, la magia y el absurdo navega el episodio de hoy. Echamos mano de la imaginación para revestir la realidad. Tiramos de fantasía para cambiar las cosas si es que es posible. Pensar que uno puede cambiar las cosas así porque sí, solo con proponérselo. Porque es que ahí te relajas fantaseando que esta realidad de mierda, ¿no? Que no te mereces, ni ella se merece, ni nadie se merece, en algún momento la vas a poder reemplazar por otra mejor. Eso, palomita mía, es una cruel mentira. No, es mejor aceptar lo antes posible que en esta vida los cambios realmente profundos no los vas a poder realizar nunca. Malena Alterio y David Lorente estrenaron Los amigos de ellos dos en Avilés en diciembre. Han recorrido ya una treintena de ciudades y anoche han llegado a Naves del Español, en Madrid. Interpretan a un matrimonio que ha quedado, como cada jueves, a cenar con una pareja de amigos. Pero no llegan, esperan y esperan mientras se desata una tormenta. Hasta que nos preguntamos, ¿somos otros en la intimidad que delante de nuestros amigos? Se supone que cenar juntos siempre fue algo importante para los cuatro, ¿no? Pues mira qué hora es. Reconozcámoslo, ellos son más interesantes que nosotros. Malena Alterio y David Lorente, bienvenidos a La Hora Extra. Ay, muchas gracias. Interpretáis a Elisa, una psicóloga que trabaja en un hospital público. Tú eres un abogado que parece ser que cobras menos por hora que la niñera que cuida a vuestro hijo. Sois Los amigos de ellos dos, una obra escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, que dirige. A Daniel lo entrevistamos en el pasado Festival de Otoño y nos decía que a él lo que le interesa por encima de todo, más allá de la puesta en escena y demás, es el trabajo actoral, los gestos, el poder de la palabra, los pequeños movimientos. ¿Cómo ha sido ese trabajo actoral con Daniel? Una delicia. Yo he tenido la suerte de, esta es mi segunda vez, y no hay dos sin tres, o sea que no descarto que en el futuro nos volvamos a encontrar. Y Daniel es que es una maravilla trabajar con él, porque es verdad que le encantan los actores, le encanta el ser humano en realidad. Él viene del periférico de objetos. Hace muchos años él trabajaba el teatro pero con objetos, y llegó un momento como que eso ya se tomó otro camino, que es trabajar con los actores, y yo creo que se enamoró y prioriza sobre todo es eso, el trabajo con los mimbres que somos cada uno, la especificidad de cada uno, lo que podamos aportar cada uno. No es que él imponga, tienes que hacerlo con esta forma o este estilo, sino te demanda que lo hagas tú a tu rollo, pero que lo saques de adentro. Y es, no sé, luego él es muy generoso, es muy contradictorio, ¿no? Porque, a ver si me corrige David o no, pero él es muy teatral, pero a la vez no quiere lo teatroso, la impostura. Él es capaz, y yo creo que cualquiera que haya visto algún texto de Daniel bajo su dirección, podríamos ser los actores con nuestra ropa de calle y en un sitio sin luces y hacer la obra ahí. No le gusta el artificio, no le gusta lo que sea impostado, y eso a mí, yo comulgo con eso y me encanta, ha sido otro placer volver a encontrarme con él. Para ti, ¿tu primera vez?
Mi primera con vez, absolutamente, y lo digo muy de corazón, un antes y un después también, trabajar con Veronese, desde luego en esta partitura, y con la suerte de tener de compañera a Malena, en cuanto a que creo firmemente en esta manera de hacer teatro, esta manera efectivamente teatral, pero no teatrosa, que es un concepto que ya me quedo para el resto de mi vida. El director diciéndome, no seas teatroso no, vale, y además alguien que te pilla, en el mejor sentido lo de pillar, te pilla en todo, o sea, lo tiene tan claro que escucha. Y esto es algo que para mí, ¿no? El hombre o la mujer sabia lo es porque escucha, y Veronese escucha dirigiendo, y eso es una maravilla. A propósito de escuchar, sois un matrimonio que lleva 12 años quedando todos los jueves para cenar con otra pareja de amigos. Nos obligáis a los espectadores, como estáis obligados vosotros, a estar encerrados en el reservado de un restaurante durante 1 hora y 20 minutos. ¿Es precisamente eso lo que necesita el ser humano en estos tiempos? Parar, encerrarse para poder escucharse a sí mismo, escuchar a los demás en estos tiempos acelerados, frenéticos. Sin duda. O sea, sin duda. No sé si la reflexión, huyo un poco de esos conceptos de reflexionar con lo que ves en el escenario, porque creo que es una cuestión de sentir. El personaje de Malena dice, tú me hablas de sentir y yo no sé qué decirte, ¿no? Lo que se consigue efectivamente es, todos estamos obligados a esperar. Nosotros tenemos que crear la sensación de que estos dos amigos pueden entrar en cualquier momento, porque eso genera efectivamente una escucha hacia qué cojones está pasando aquí fuera, ¿no? En lugar de qué me pasa a mí, que esto es un poco ahora el yoísmo, esto de que hay anuncios y todo. Sé yoísta. Pues no creo que haya que serlo. Creo que es mejor olvidarse un poco de tanto yoísmo y ver qué pasa, cómo lo demás nos desestabiliza y por qué. Aparte, estoy pensando ahora que es verdad que hay veces que la vida, es como que la vida te pone en esa espera y en esa reflexión, porque hace nada vivimos una pandemia en donde tuvimos que estar todos encerrados, parados, pensando, a lo mejor demasiado, pero sí como tomándonos el tiempo de pensar qué pasa entre nosotros, qué nos pasa en relación a los otros, en qué momento estamos, compensa seguir como estamos o necesitamos cambiar. Y todo eso es verdad que la pandemia nos vino, y a Nicolás y a Eli también le viene en esta espera que de repente se está demorando más de lo que habitualmente es, y se está volviendo densa. Eso también me encanta del texto y de la obra, que ante una cuestión cotidiana y de pareja, de repente se empieza a volver de una densidad y de una hondura que no corresponde a lo que están diciendo, sino que el espectador dice, aquí hay algo más debajo de todo esto que yo no estoy pillando, pero que debe estar ahí. Y bueno, a medida que avanza la obra te vamos dando más pistas, ¿no?, de lo que nos acontece, pero está interesante. Es una reflexión, o si no te gusta la palabra reflexión, son conversaciones un poco sobre la fragilidad de las relaciones humanas, ¿no? La relación con nosotros mismos, qué somos y qué nos gustaría ser, la relación con nuestros amigos y qué lugar ocupamos en sus vidas. ¿Es una terapia de pareja al final a lo que asistimos? Es un ejercicio teatral muy divertido, en el cual, desde luego, como buen ejercicio teatral, hay un pozo de reflexión. Dilo. Inevitable. Exacto, pero de una reflexión no intelectualizada, sino de, hostias, estamos aquí metidos. Es que me ha encantado lo que has dicho antes, que el público también está esperando a estos 2 horas y 20. Sí, lo sentimos. Sí. Ay, sí. Entonces, si ellos entran, todo vuelve a la normalidad. Yo estoy convencido. Si en cualquier momento que entraran, hasta en los momentos más fastidiados, si entraran, todo volvería a la normalidad y todo se taparía con la capa de normalidad que vivimos la vida. Pero no entran. Entonces ahí es donde se desata. Hacemos el paréntesis, ¿no? Y eso en teatro es maravilloso, hacer un paréntesis en la vida, y encima tan divertido.
¿Somos envidiosos por naturaleza o simplemente nos comparamos siempre con los demás? ¿Existimos en función de la mirada de los demás o de los demás? Hombre, yo creo que es inevitable, ¿no? Otra cosa es cómo gestiones toda esa envidia o ese compararte. Hay gente que no la gestiona bien y que es una insatisfacción constante, porque esto de ser envidioso no está bien. O sea, no está bien para el individuo, que si alguien me quiere tener envidia o no quiere tener envidia o quiere tener envidia, pues pobre, ¿no? Yo creo que la comparación es inevitable, y aparte en este tiempo nuestro, con las redes sociales y con donde podemos asomarnos a una realidad que no es tan real, porque lo que nos muestra el Instagram y todo eso tampoco es tan real, pero sí como que tenemos esa puerta abierta y es inevitable decir, hostia, mira qué casa, mira qué culo, no sé, mira qué pelo, mira qué cuerpo, hostia puta, ¿y yo qué? Entonces, bueno, yo creo que el ejercicio más sano, inteligente, después de muchos años de terapia, es sentirte satisfecho con lo que uno tiene, y eso es lo que a mí me hace feliz y trato de ir en esa dirección. Ahora, que obviamente la comparación está, es inevitable. Yo creo que en la función se refleja con mucho humor, que al final depende de cómo uno se encuentre. O sea, porque somos dos y cada uno tiene un punto de partida, ¿no? Esto es muy interesante para mí, porque al final es que no consiste en otra cosa de cómo te levantes, cómo te sientas, qué te pasa en la vida, qué anhelas, qué no anhelas y cómo anhelarlo. ¿Envidiar lo que tienen los demás? Pues claro, que no tengo con todo el derecho del mundo. Ahora, sufrir por eso y no ver lo que uno tiene, pues no. Pero en esa pelea está el día a día, ¿no? Vamos, yo no sé vosotras, pero yo desde luego hay días que soy muy envidioso, otros que no, depende. Es muy difícil cambiar. Bueno, será difícil, pero no imposible, por lo menos hay que intentarlo. Yo hoy quiero intentarlo, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿No existen los cambios? Sí. ¿Y las personas pueden cambiar? ¿O al final esa esencia siempre Esta es la es la gran misma? pregunta. ¿Las personas pueden cambiar? Pues mira, yo creo que en esencia, no tanto. No, yo igual. Pero sí que pueden evolucionar. Porque fíjate, hace relativamente poco, yo que soy cincuentera, acabo de cumplir los 50, me reúno con mis amigos del colegio y de repente los vuelvo a ver y digo, hostia, pero nosotros ya éramos cuando éramos niños. Tengo amigas que digo, son iguales en su esencia, en su impronta personal. Yo creo que eso no cambia, pero sí que hay una evolución como ser humano, porque si no sería fatídico. Yo no me siento igual ahora que hace 30 años. Creo que sí que he cambiado, que la vida te cambia, te modifica, te hace crecer, pero en esencia hay algo de la esencia que creo que no cambia, no sé. Yo opino igual y creo además que está incluso un poco sobrevalorado. Sobre todo el cambiar y seguir a gusto consigo mismo. O sea, creo que está sobrevalorado esto de estar a gusto consigo mismo. O sea, creo que no hay que estar tan a gusto consigo mismo. Creo que hay una parte que es el compromiso con los demás, el sacrificio, esa palabra que cuesta decir sin titubear, que te puede provocar a que tienes que cambiar tu manera de ser y te jodes. Entonces a mí me sale más un impulso de ponerme a dar gritos y no sé qué. Pues te fastidias, te callas, cambias y no lo hagas, porque el otro te lo pide. ¿Me explico? No porque uno cambie para seguir estando feliz en la vida, sino porque esto no está bien, tienes que cambiarlo, ya está. Eso, yo abogo por eso más. La masculinidad también tiene que cambiar, porque Nicolás dice, soy un hombre y me han hecho así, competitivo. En otro momento le dice a ella, estos mensajes tontos que mandáis las chicas son más informales, más relajadas que los chicos. No sé si aquí habría que también revisar un poco la masculinidad. Absolutamente. Y es un claro ejemplo para mí de quien no sienta que yo no puedo ser de esa otra manera, pues te fastidias, porque tienes que serlo, porque ahora los tiempos ya hemos aprendido que el hombre y la mujer son iguales. Entonces, si tú no lo ves, pues te jodes, pues no lo veas, pero cambia. Pero imponte una actitud
que deje de ir por lo menos por ese camino. Esa es mi sensación. Oye, no, es que entonces no estoy a gusto conmigo mismo, ya, pero los demás estamos más a gusto contigo, ¿sabes? La humanidad. Claro, El y eso hombre y también la es mujer, importante. una cuestión más equilibrada, yo creo que es esencial, ¿no? Y vamos en ese camino, y sí que ahí sí que siento que estamos cambiando y que mi generación no tiene nada que ver con las generaciones de mi sobrina que vienen ahora, en cuanto a la masculinidad, digo. Pero sí, también en ese texto, en esos diálogos también está la impronta de Daniel Veronese, que es muy heterosexual, masculino, y tiene esa postura muy claramente definida, porque nada que charles con él, pues no es algo que oculte ni nada de eso, pero que creo que está bien reflejado. Y también bien reflejado el hecho de que, bueno, que ese tipo de posturas tal vez habría que limarlas. Exacto. Y equilibrarlas, ¿no? Y sin hacer spoiler, tu personaje Malena también es un poco abnegada, resignada a la realidad. Es un poco, sí, conformista con lo que tiene, y eso creo que la hace un poco más feliz que Nicolás en algún punto. La aceptación de decir, bueno, pues... Y también el hecho de no mover demasiado las cosas. Cuando uno mueve y empieza a dar patadas o a tirar de la manta o sacudir, hay cosas que se mueven, y creo que en ese sentido Nicolás es más inteligente, o sea, no más inteligente, sino que comulgo más con su idea de movilizar, porque si no las cosas se estancan y se pudren. Y Eli es un poco de esa idea de no mover nada, estamos bien, no vamos a molestar, a ver si vamos a decir algo, y de repente pues esta amistad nuestra se termina, y eso sería terrible. Entonces soy más conservadora, digamos. No necesito conversar. Tienen toda la conversación con Malena Alterio y David Lorente en nuestra web y en Ser Podcast. Nuestra amistad es una gran mentira. Todo es una mentira, una gran mentira, todo. Esa silla es una mentira. Todo es una gran mentira, una realidad que no es real, decía Alterio, advirtiendo de las redes sociales. De una noche en el reservado de un restaurante a una noche en una habitación de hotel. ¿Qué es realidad y qué es ficción? ¿Se puede escapar de la realidad ficcionándola? Son preguntas que también se ha planteado la compañía Ex Límite, que acaba de estrenar en teatros del canal Ficciones, una obra que usa texto, danza, canciones, música y teatro para indagar en los límites de la realidad y la invención. Raquel García. Resulta que el argentino la había dejado por una influencer. Una de estas chicas que se dedica a subir vídeos probándose maquillaje en internet. Son tiempos de fake news en los que la verdad se diluye y se confunde, en los que la mentira y los bulos acechan, en los que construimos nuestro propio yo en redes. Tiempos en los que lo que parece ser no es, y viceversa. Con estas premisas, la compañía Ex Límite nos invita a una reflexión profunda sobre los límites entre lo que es real y lo que no. Conversamos con el autor e intérprete Fernando Delgado Hierro y con la actriz Ángela Boix, también co-creadora del espectáculo. Ficciones es como un carrusel de apariciones, es como un espacio un poco onírico en el que puede aparecer cualquier cosa, referentes de literatura, grandes personajes, y también gente que entra y cuenta algunas historias. Entonces hay 3 relatos que tienen algo además como muy abiertamente ficcional, como de género incluso, ¿no? Y todo eso se va hilando, y lo que va sucediendo en realidad es que la propia función casi se va envolviendo sobre sí misma en un delirio. Un delirio que en el fondo revela la capacidad devoradora de la ficción. Pero, ¿qué es la ficción? ¿Cómo se construye? ¿Qué diferencia un relato real de un relato ficticio? Siempre trabajamos un poco con la idea de que las preguntas con las que nos sirven como de motor, si las resolviésemos se acabaría la posibilidad de hacer el espectáculo. Como que son preguntas como en vivo continuamente. Yo creo que casi abren más preguntas, ¿no? Totalmente, sí. Son un motor, son un combustible ahí para salir y preguntarte esas cosas. Es una parte de esa búsqueda, ¿no? Al final, cuando actúas estás buscando, no estás resolviendo, como dice Fer. Y entonces eso es lo que te da una direccionalidad, ¿no? En tu trabajo, te da algo a lo que, ¿no? Agarrarte. Y en cuanto la oye, Paula reconoce inmediatamente esa sensación, como si eso tuviera que ver totalmente con ella, como
como si la verdad le hablase en mitad de la calle. Cuentan los creadores que el espectáculo se aproxima al corazón de la naturaleza de la ficción para construir relatos que nos permitan entender su impacto en quiénes somos y en cómo nos comportamos, en un mundo en el que las fronteras entre verdad y mentira se han diluido y cómo eso nos condiciona lo que creemos. Tendemos a creer aquello que reafirma algo que ya emocionalmente tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? Ujú. Como cuando con los bulos y las mentiras solemos creer aquellas que tienen que ver con nuestra cuerda ideológica, que de alguna forma reafirman nuestro modo de vida y creo que al final ahí lo que uno, si indaga y rasca, la mayor ficción es uno mismo. No sé, yo creo que al final acabamos creyendo lo que nos es útil, lo que nos da una cierta seguridad, ¿no?, para poder vivir. Ficciones nos plantea los posibles futuros que somos capaces de imaginar, futuros reales en los que no seamos prisioneros de esta ficción continua en la que vivimos y que nos separa de la verdad. Las fronteras entre verdad y mentira se han diluido, decía Raquel, y lo sabe bien Rodrigo Cortés, director, productor, guionista y escritor, que acaba de publicar Cuentos telúricos con Random House, otro viaje a los límites entre lo real y lo mágico, entre lo posible y lo imposible o inexplicable, historias de imaginación, de fantasmas, de animales que hablan y que beben de un montón de referentes. Pepa Blanes. Hay días normales y días extraordinarios, lo saben los personajes que pueblan los cuentos telúricos de Rodrigo Cortés, cineasta y escritor y cineasta que en cada proyecto sabe cambiar de registro, sorprender al lector o al espectador y romper con todo lo que la gente espera de él. En palabras de Cortázar es más un árbol, mientras que el cuento es más una esfera, porque tiende a ser más autorreferente y requiere una perfección formal que en el caso de la novela puede abrirse por vías de servicio y explorar subhistorias dentro de historias antes de regresar a la vía principal. Pero lo que tiene sobre todo es una tradición. Hay una tradición narradora que está en el relato corto, que casi es la forma más natural de narración que existe. A punto de terminar una película a la que ha dado el visto bueno Scorsese, Cortés publica su 6º libro, el primero que supone una antología de cuentos. De modo que estos cuentos son efectivamente cuentos, por un lado, casi fantásticos, por otro lado realistas a duras penas, por otro lado mágicos por muy poco. Relatos cortos con personajes de todo tipo donde la magia y la realidad se confunden de principio a fin. Su prosa aquí es elegante y descarada. A veces recuerda a Azcona por ese humor castizo que emerge en relatos como Gente Serpiente, por ejemplo. Y creo en el humor. Es más, desconfío de todo aquello que no lo tenga. Otras parece hacer guiños a Lewis Carroll y Frank Kafka, pero también hay recuerdos para Álvaro Cunqueiro o Jardiel Poncela o el maestro Valle Inclán. Es casi el universo natural de lo kafkiano, que en el fondo tiene la estructura y la lógica y la coherencia o la incoherencia propia de un sketch. En uno de esos sketches que comienzan con alguien golpeando con los nudillos y diciendo se puede. Sus personajes viven de todo, hasta una conversación en el Ministerio de Cultura a cuenta de las subvenciones o una refriega con un crítico de provincias. Soy incapaz de juzgar a los personajes. Soy capaz de seguirlos hasta el fin del mundo de una manera muy implacable y muy poco condescendiente y dejar que se expresen de formas en que el lector decidirá si los perdona, los apoya o les resultan indiferentes. Pero me resulta muy complicado juzgarlos. De la fantasía y el humor surgen estas historias donde los autómatas tienen voluntad propia. Las fábulas concluyen sin moraleja y aquí y allá deambulan los espectros, los animales, que usan el lenguaje con ingenio y donde la magia y la realidad se vuelven casi indistinguibles. Dice Rodrigo Cortés que en una función teatral la línea que separa al actor del personaje es una ilusión que se resquebraja. Es lo que le pasa a Elisabeth Gilabert, que protagoniza Lady Anne en el Teatro de la Abadía de Madrid. Interpreta a una actriz que ensaya a este personaje de Ricardo III, la tragedia de Shakespeare. Escrita por Inma Nieto, que debuta en la dirección, es un homenaje a la fragilidad de las actrices. Que bueno, nuestra profesión es maravillosa y glamurosa en muchas cosas, pero emocionalmente es terrible, es devastadora. Tienes que ir con el corazón abierto, a hacer lo mejor, a exponer todo y te llevas golpes por todas partes, empezando por tu propio director, que muchas veces
le tratas como a un padre o como a un amante porque quieres complacerle todo el tiempo, porque lo único que piensas cuando estás ensayando es en que te quiera y en que te dé su aprobación, porque lo quieres hacer bien. Luego ya entra tu criterio, pero luego lo primero es al que tienes delante. Somos nuestro instrumento como actores, no lo guardas en un cajón y lo engrasas al día siguiente cuando vas a dar el do o el re. No, somos nosotros todo el tiempo. Y creo que Inma ha representado esto de una manera exquisita y muy poética además. ¿Qué es realidad y qué es ficción? Aborda también este montaje en el que la experiencia personal de las actrices se ha manifestado. Elizabeth ha sido dirigida por más mujeres que hombres. Ellas pueden ser tan cabronas como ellos, dice, pero... Y en estos tiempos que estamos viviendo, hace nada tenemos estas denuncias terribles de Ramón Paso, ¿no? Creo que la sororidad maravillosa, bien entendida, que está creciendo entre nosotras, Inma la sabe llevar además a lo profesional, de verdad, en el día a día de nuestro proceso. Y el miedo no lo transforma en abuso de poder ni en violencia, sino en confianza, en compartir dudas cuando algo no está claro. ¿Y cómo lo hago? ¡Ah! Ese es el misterio, querida. Ese es tu trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy. Si no lo haces, ya me ocuparé yo de que no te vuelva a llamar nadie en tu puta vida. ¡No! Inma Nieto, bienvenida a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Te quería preguntar, porque es una de las preguntas que se hace la actriz en esta obra, ¿qué sentido tiene Shakespeare hoy, que tiene que ver 2024 con entonces? ¿Qué sentido tiene Shakespeare hoy? Bueno, es que para mí yo creo que Shakespeare es inmortal, o sea, tiene mucho sentido. Creo que Shakespeare toca los grandes temas del ser humano, el poder, la muerte, la violencia, el amor. Entonces tiene toda la vigencia, pero sí que es verdad que el tratamiento, él habla de la historia, ¿no? Él también habla de la historia, ¿no? Y creo que las mujeres en ese momento no tendríamos una representación, y eso se ve, por ejemplo, en la obra que estamos trabajando, Ricardo III. En la época de Shakespeare no había actrices, las mujeres estaban representadas por hombres jóvenes, estaba prohibido la presencia de las actrices en escenario por ley, ¿no? En la época isabelina, ¿no? En la época isabelina, una mujer es un cóctel que... Entonces, creo que tiene mucho sentido, porque primero por eso, por esa vigencia de Shakespeare, y luego por esa necesidad de mirar al pasado para coger más fuerza, ¿no? Y dinamitar y coger más fuerza para mirar el futuro, ¿no? En esa mirada al pasado hay también un debate muy vigente con todos los que abordáis los clásicos, y que también aparece un poco aquí en la obra, y es si Shakespeare escribió o reescribió a los personajes. ¿Tú crees que este acercamiento a los clásicos debe interpretarse como eran, o dan pie también a la reinterpretación, a esa mirada hoy feminista, cuando entonces no había feminismo, no se hablaba de feminismo? Esta es la pregunta. No, yo también tengo esa pregunta. O sea, te tengo que confesar que creo que he sido bastante fiel, porque creo que cuando trabajo el texto de Shakespeare no hay interferencias, ¿no? He intentado ser bastante fiel, pero a veces me he sentido muy infiel trabajando, ¿no? Muy infiel, porque digo, joder, yo ahora, o sea, Shakespeare siempre es bueno, ¿no? Siempre, entonces dices, bueno, pues agarrar a Shakespeare y de repente girar la historia, cambiar las piezas y colocar a la actriz y al personaje de Lady Anne en el lugar que Shakespeare coloca a Ricardo III, dices, bueno, ¿y qué derecho, no? Entonces te puedo decir la pregunta que yo, o sea, la respuesta que me he dado a mí, igual solamente para consolarme, y es que, bueno, Shakespeare también cogió la historia. Para mí Shakespeare es tradición y es historia, y Shakespeare también cogió la historia de Inglaterra, ¿no? Cogió a personajes, también se dice en la función. Bueno, no, igual Ricardo III no era tan malvado como Shakespeare lo reescribió, ¿no? Sí. Entonces él también cogió la historia, hizo una ficción, ¿no?, sobre la historia y generó sus obras, ¿no? Hemos visto aquí recientemente Casting Lear de Andrea Jiménez, donde lo que le interesaba sobre todo era invertir esos roles de poder, ¿no? Una mujer joven dirigiendo a un hombre mayor. Ella decía, cuando ves a una chica joven con un hombre mayor, normalmente asumes que él es el maestro, ella el aprendiz, él es el director, ella es la actriz. Aquí también jugáis un poco, ¿no?, invirtiendo esos roles de poder. Sí, es verdad. Es que el tema del poder es que es la clave. El tema de poder es la leche.
es la leche. En cuanto aparece el poder y la autoridad, ¿no? Es como el Señor de los Anillos, ¿no? Cuando mi tesoro, o sea, ahí se generan un montón de dinámicas conscientes, inconscientes, que reflexionar en acción sobre ellas es muy interesante. Entonces yo estoy de acuerdo en esto que comentas de Casting Lear, que lo vi, me pareció fabuloso. Y sí, nosotros lo movemos de otra manera, pero sí, el tema del poder es el generador. Poder y violencia, venganza, yo pondría cuadrilátero, venganza, violencia. 3 pongamos por ahora: venganza, violencia y poder. Iba a poner el amor, pero digo, ¿lo pongo? ¿O lo dejamos para la siguiente función? No sé, ¿no? Relaciones de poder, venganza, violencia. Sí. ¿Podríamos decir que has volcado tus experiencias siendo dirigida por hombres en cómo dirige aquí a esa actriz? Bueno, la relación entre actriz-director es una relación, es verdad que conozco bastante por mi trabajo, es una relación apasionante, ¿no? Ya no solamente por cómo te trate el director, sino por los miedos y la fragilidad que siente alguien a la hora, siente un actor, una actriz a la hora de empezar un proceso creativo, ¿no? Que es, como decía antes, un proceso creativo es maravilloso, pero no es fácil, ¿no? Bueno, he volcado mis experiencias, he buscado lo que he visto, he volcado mi imaginación y he volcado también cinematográficamente, también hay relaciones que también me han interesado, y he hecho ficción partiendo de la realidad. Pero decirle a una actriz, no vales para nada, estás vacía, no me estás dando nada, tratarla con esa dureza, no sé si esas es unas relaciones de poder un poco masculinas. Sí que lo son. Y es verdad. Y son cosas que sí que he oído, es verdad. Y otras que me han ido contando. Cuando he contado esto, luego, pues cuando tomaba cañas con los amigos y tal, me decían, pues a mí me hicieron esto, pues a mí me hicieron lo otro, pues no sé qué. Sí que lo son. Pero se podrían desarticular más fácilmente si no se hubieran interiorizado tanto por las mujeres y no hubiéramos asumido una generación que es verdad, que claro. Ahora ¿no? están abriendo aceptado, si no hubiéramos aceptado tanto. Ahora están abriendo la voz y yo desde aquí muestro mi total apoyo a visibilizar y a abrir la voz y a comunicar y a contarnos con vosotros y entre nosotras. Claro. A lo mejor Ricardo no era tan malo, a lo mejor Lady Anne no era una mujer tan sumisa y tan llena de culpas, que es algo que también se plantea y aparece mucho la idea de aceptar no es conceder. Sí. ¿Cuál es la reflexión aquí sobre el consentimiento? Bueno, ya hemos llegado a solo sí es sí, pero a veces y antes el sí también era no. ¿No? A veces, o sea, las circunstancias que han llevado a las mujeres, o sea, a determinadas decisiones, no era una aprobación, no era sino, bueno, unas circunstancias históricas, unas circunstancias muy frágiles socialmente, ¿no? Entonces, si volvemos a la escena, Lady Anne, Ricardo asesina al padre del marido de Lady Anne. Al marido de Lady Anne lo asesina por poder, ¿no? Porque él quiere ascender al trono. Y celebra una maravillosa ceremonia de seducción hacia ella ante el cadáver presente. Y ella acepta. ¿no? Para mí eso, o sea, me voló la cabeza. Esa escena yo la he visto representada y cuando la he leído me voló la cabeza, ¿no? Y yo entiendo por qué acepta, ¿no? En Ricardo III, cuando Looking for Richard decían, bueno, una actriz tiene que ser muy joven para aceptar, bueno, o las circunstancias tienen que ser muy difíciles, ¿no? Solo sí es sí, pero a veces no, a veces sí. También es no. Aceptar no es conceder, ¿no? Y mirar hacia atrás nos lleva a generar, o tengo la confianza de que mirar hacia atrás nos puede invitar a generar un futuro más sólido. Tienen toda la charla con Inma Nieto en nuestra página web y en Ser Podcast. Nos vamos. Quiero navegarte indecente como
como un pirata por los mares. Para mí es un placer conocerte, los 4 puntos cardinales. Ricky Martin es uno de los platos fuertes del Festival Pirineos Sur, que se ha presentado esta semana y que se celebra en julio en Huesca. Y este Paris in Love del puertorriqueño nos sirve para desplazarnos a Lyon, al Festival Noches Sonoras, que termina hoy. Algo así como el Sonar francés, una semana con importante participación hispana, también con mujeres empoderadas de la electrónica y las músicas urbanas. Corresponsal Vicens Batalla. Para situarnos, el Festival Nuits Sonores, Noches Sonoras de Lyon, es lo más parecido al Sonar en Francia, y ya va por su 21ª edición, con su vocación de hacer descubrir a los artistas emergentes de la electrónica y mucho más. Este año, por ejemplo, ha habido una nutrida representación hispana, de la catalana Marina Herlop al gran descubrimiento de la joven rapera colombiana Berito Asprilla, de la explosiva chilena Tomasa del Real y el hiperpop mexicano de Mezmaz, a la experimentación del dúo peruano Alejo Laura Robles y el dúo también colombiano Indus. En esta edición, además, el certamen ha estrenado un nuevo emplazamiento al sur de Lyon, en lo que fuera la primera fábrica de trenes de Francia en el siglo XIX. Por ello, la metrópolis ha rebautizado este inmenso espacio de 20 hectáreas como Le Grand Loco, lo que en español sería Los Grandes Locos por locomotoras. En medio de las naves reconvertidas en espacio cultural y lúdico, también se celebra de forma paralela lo que los organizadores llaman European Lab, un laboratorio de ideas que enlaza la música con la política. El primer día del festival se dedicó a la plataforma ucraniana Gasolin Radio, que estuvo funcionando hasta hace poco en Kiev. Por el plato radiofónico montado para la ocasión pasaron varios artistas ucranianos en la diáspora y lo coordinó y presentó Ola Udovenko, una DJ y promotora cultural que ahora vive en Berlín. Ella es originaria de la ciudad mártir de Bakhmut, en el Donbass, y en los últimos años había trabajado en un colectivo de Kharkiv, la ciudad cerca de la frontera rusa. Su vida se ha visto completamente alterada por la guerra. Desde ese momento todo se convirtió en una especie de relación con la guerra, porque, por ejemplo, yo no soy periodista, no soy política, no soy una activista ecológica, solo soy una DJ y una promotora, una persona de la escena cultural. Y aquí estoy hablando de esto, así actuamos como un instrumento. Gasolin Radio nació justo 2 días antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y duró hasta el otoño pasado, también por las dificultades de llevar a cabo una plataforma independiente, aunque siguen organizando actividades puntuales por toda Europa. El principal ideólogo y redactor jefe de Gasolin Radio sirve ahora en el ejército ucraniano. Era el núcleo del equipo, así que ahora mismo Gasolin está centrada en proyectos paralelos, como recordar nuestro legado. Jeg hedder Susanne Andersen. Jeg kommer fra Ungarn. Jeg bor i Danmark siden 2001. En su caso, Andriy Yankovsky es un DJ y promotor musical de Kiev, asimismo trasladado a Berlín. En la capital ucraniana era el responsable de una asociación para defender los derechos de los clubes de electrónica. Ahora nos habla de lo que sigue sucediendo. Los clubes nocturnos están abiertos y funcionan aún durante el día por el toque de queda, lo que supone todo un reto, pero sigue siendo posible. Desde Berlín, Andriy ha montado el colectivo DJ Bass Resistance, que está en plena gira europea para recaudar fondos para ayudar a la resistencia ucraniana con media decena de DJs. Hace unos días también pasaron por las playas del Poblenou de Barcelona. Definitivamente su vocación es europea y no soviética. La era o el periodo de cierto aislamiento cultural en el que vivía Ucrania, que a veces seguía colaborando con Rusia en ese sentido, ha terminado. Ahora nos hemos girado completamente hacia Occidente, hacia la democracia y los valores con los que nos identificamos. Y creo que el mundo occidental también está muy abierto a Ucrania y a los artistas ucranianos. Quiero decir que recibimos un apoyo enorme de este festival y es solo uno de los muchos festivales que apoyan a los artistas ucranianos. Many festivals that support Ukrainian artists. Aún así hay un temor de que los más de 2 años de guerra en Ucrania acaben por convertirlo en una cosa normal y deje de haber la reacción necesaria desde los países occidentales. Nos recuerda Ola, que acababa de moderar un debate sobre el desarrollo sostenible en los festivales. Hablamos de un ecocidio porque las cosas no mejoran, las cosas empeoran cada día, la gente muere. Por ejemplo, ahora mismo, la situación en primera línea del frente es, yo diría, que peor de lo que era hace un año. Y Andriy termina apuntando con lo que se encontró días antes en Barcelona.
Siento decir esto aquí en una radio española, pero en España, por ejemplo, la mayoría de la gente nos decía si la guerra todavía seguía. Se trata de concienciar a la gente de que la guerra no ha terminado. Ucrania sigue sufriendo y queremos llamar la atención, porque si no lo hacemos y el mundo nos olvida, moriremos. Así de simple. Simplemente moriremos. Juan Carlos Fernández y María Jesús Rodríguez han estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Cadena SER. La radio.